Buenos días a toda la iglesia, palabras de vida eterna, a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. El Señor dice que Él colma de bendiciones el año, y aunque estamos en un tiempo de prueba, en un tiempo de angustia, por decirlo así, sabemos que el Señor es nuestro pastor, que en Él nada nos faltará. Y los animo, hermanos, a que estemos orando, a que no perdamos las esperanzas, a que no perdamos la fe. Y quiero que elevemos una oración al Señor Dios Todopoderoso, que Él es el único que nos puede librar de la peste destructora, como dice el Salmo 91, que Él nos librará de toda peste, de toda enfermedad. Y yo sé que el Señor nos ha guardado a nosotros, los hijos de Dios, y también al mundo, porque Él ama al mundo, Él por eso dio su vida. Dice que Él dio todo su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos en Dios, esa es la confianza que tenemos en Dios. Y antes de que leamos Efesios capítulo 6, versículo 10, yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por este nuevo día, porque estamos con vida, porque hemos podido comer, tenemos salud, tenemos bendición, hermanos, y mientras hay vida, hay esperanza. Entonces yo lo invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por esta hermosa mañana, por cada familia de la iglesia, Señor, por cada miembro de la iglesia, por cada hijo, por cada hija tuya, Señor. Damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos la simiente preciosa, la simiente de Dios, y es la que no deja que nosotros nos desbordemos en el pecado, que nos impide pecar, es tu presencia, Señor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque todo lo tienes bajo tu control, Señor, y lo que está pasando es porque tú lo permites, Señor. Señor, gracias porque estas cosas nos hacen examinarnos a nosotros mismos, nos hacen ver la condición del ser humano, Señor, como dice tu palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por salvar nuestra alma. Gracias porque en tiempo de prueba, en tiempo de angustia, en el día del tumulto, dice el Señor en su palabra, que Él nos dará, Él saciará nuestra alma, Él saciará nuestro ser, que en tiempo de hambre, Señor, Él nos saciará. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por toda la provisión, por todo el alimento, por todo, por tu palabra, que es la que nos fortalece, la que nos ayuda, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, Señor, queremos bendecirte, Padre, porque hoy es el día del Señor, hoy es el día en que su pueblo se reúne para alabar al Señor, y presentamos nuestros cuerpos como culto racional para el Señor nuestro Dios. Y Padre, gracias porque tu palabra es nuestra fortaleza. Tu palabra nos vivifica, tu palabra nos sana, tu palabra nos fortalece, amado Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a leer, hermanos, abra su Biblia, por favor, en Efesios 6, 10. Dice la palabra del Señor: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vean lo que dice el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el Señor nos está invitando, el Espíritu Santo dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, hermanos, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de temor, el Señor, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, nos anima a que sobre todo tengamos la fe, que tengamos fe en el Señor. No en lo que nosotros podamos hacer, porque no podemos hacer nada, pero el Señor lo hace todo. Entonces vamos a alabar al Señor en esta mañana. Decirle al pastor que me acompañe. Y vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar "Venid todos y celebrad". Las maravillas y sus prodigios.
Gloria a Dios. Saludito, hermanos, allá para cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor. Y algo que me impacta es que aunque la iglesia estemos ahorita encerrados, guardados en nuestras casas, la palabra de Dios no está encerrada. Y eso me conmueve ver cómo Dios hace las cosas. Y quisiera en esta mañana, hermanos, orar. No sé, de pronto alguno ha sentido miedo, ha sentido de pronto ansiedad, y es normal que nos pase eso, mis hermanos, porque somos humanos. Pero tenemos a un Dios de paz, tenemos un Dios que nos da paz, un Dios que nos da vida, un Dios que nos da confianza, que sus promesas nos llenan de paz, nos llenan de su confianza, de su amor. Y quiero orar por esos hermanos que pronto están pasando alguna situación, y también orar para que Dios provea y haga milagros en este tiempo. Cuando Dios hizo milagros, el pueblo de Israel vio grandes milagros, fue cuando estuvieron en gran dificultad, cuando estuvieron frente al mar y venían los egipcios detrás de ellos y ellos decían, ya estamos muertos. Ahí es donde Dios hacía milagros. Amén. Unos milagros extraordinarios, unos milagros maravillosos que quedaron registrados en la palabra del Señor, cosas grandes del Señor. Y nosotros estamos para anunciar cosas asombrosas, los hechos estupendos de Dios. Y eso es lo que nosotros proclamamos, a un Dios grande, un Dios poderoso, que tiene un propósito con este mundo, que tiene un propósito con la iglesia. A Dios a que nosotros alabamos y cantamos y adoramos, ese es nuestro Dios, en Él estamos confiados. Quiero que por favor coloque su manito ahí en su corazón. Vamos a orar por aquellos hermanos que en determinado momento han sentido algo de angustia, han sentido algo de temor. Quiero orar porque Dios está con nosotros. Soberano Dios y Padre, gracias Señor por permitirnos reunirnos a través de este medio del internet, Señor. Gracias Padre por las redes sociales, porque podemos, Señor, aún, Señor, sin vernos físicamente, Señor, pero podemos saber que estamos en un mismo espíritu y que tu palabra y tu espíritu están en cada uno de nosotros para traernos vida y para ser edificados, Señor. Gracias porque tú nos edificas. Señor, esta mañana oramos por aquellos hermanos que han estado inquietos, que han estado un poco temerosos, tal vez ansiedad, tal vez algo de angustia, Señor, pero oramos para que tu paz llene su corazón, para que puedan estar confiados, Señor, que no haya temor porque tú estás con nosotros. Señor, bendecimos la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tu paz y tu gozo vengan al corazón y que grandes cosas de parte de ti, Señor, podamos ver en este tiempo. Milagros, maravillas, prodigios, Señor, obrando, Señor, a favor de tu pueblo. Señor, gracias Padre, gracias Dios por estar con nosotros. Tu presencia es maravillosa. Esta mañana, Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre. Nos hemos reunido para adorarte, nos hemos reunido para exaltar tu nombre, para contar de tus hechos poderosos. Gracias, Señor, por tu paz, por tu sanidad y por tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, qué bueno es Dios con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarlo a que me acompañe en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13.
el versículo 11. Romanos capítulo 13. En el versículo 11. Si alguien tiene preguntas, las pueden hacer ahí. Laurita, que nos está ayudando, ella me puede transmitir las preguntas. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, vamos a leer juntos. Es un estudio que comenzamos hace 8 días y vamos a terminar el tema hoy. Dice versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne. La palabra del Señor está bendecida. Bien, nosotros comenzamos este estudio hace 8 días acerca de que el Señor nos insta que ya es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Y por qué el Señor habla de esa manera? Porque tal vez la iglesia ha estado durmiendo, porque tal vez hemos estado quietos, hemos estado inactivos. La palabra dormir viene de reposo, viene de inactividad, de estar medio conscientes. Y el Señor está haciendo un llamado en este tiempo a la iglesia a despertar. Y tal vez el Señor nos ha puesto un tiempo de reposo para que nosotros reflexionemos, para que meditemos cuál es el propósito de Dios con nosotros, la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Y algunos hermanos, he escuchado a algunos hermanos que dicen que Dios quiere volvernos a las casas y que Dios quiere volvernos a la familia, pero yo veo algo más allá que eso, porque la iglesia no puede estar encerrada en la casa. La iglesia tiene que salir al mundo. La palabra del Señor nos dice y nos narra la historia de que cuando vino un despertar de la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, pero la iglesia sufrió una persecución. Dios trajo una persecución a la iglesia para que la iglesia se extendiera. Entonces vemos que la iglesia debe salir, no debe encerrarse. Este es un tiempo que yo considero, es un tiempo para reflexionar. ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios con la familia, con la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Y creo que es algo más que encerrarnos en casa. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo que despertemos al propósito de Dios. Yo he pensado muchas cosas en estos días, hermano. Y he estado meditando, ¿por qué el Señor nos ha permitido esto? ¿Por qué el Señor ha permitido esto al mundo? Es un llamado tanto a la iglesia como al mundo a levantar nuestros ojos al cielo. Yo he pensado esto, hermano. Hace unos años atrás, 30, 40, 50 años atrás, la iglesia era una iglesia que se movía en el poder del Espíritu. Aunque no tenía mucho conocimiento, uno veía el poder de Dios en la iglesia,
y cómo Dios manifestaba los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Y en una predicación de un evangelista, de un hombre de Dios, se podían convertir miles de personas. Se convertían al Señor con un mensaje. Hoy en día ya casi no vemos eso. Hoy en día tenemos mucho conocimiento como iglesia. Tenemos conocimiento, pero no tenemos poder. Como iglesia eso ha faltado. Entonces, antes había poder de Dios, pero había poco conocimiento. Pero ahora hay conocimiento y casi no hay poder. Y ahora para que una persona se convierta, primero tenemos que hacernos amigos de ellos. Segundo, hacer un proceso con ellos. Y eso es un tiempo para que una persona pueda convertirse al Señor. Pero yo puedo ver que años atrás, aún en la iglesia apostólica, una predicación y se convertían 3,000 personas. O sea, yo creo que nos estamos yendo a extremos y Dios quiere unificarnos, Dios quiere traernos a un equilibrio como iglesia. Que tengamos conocimiento, pero que también tengamos poder de Dios. A la iglesia en este tiempo le ha faltado poder de Dios, eso nos ha faltado a nosotros. Y Dios me ha estado hablando bastante sobre eso, hermano, porque somos una iglesia que está muy quieta, muy inactiva, no se ve el fruto, no se ve la obra de Dios fluyendo, el poder del Espíritu Santo fluyendo, y creo que eso lo necesitamos entender, hermano. Es tiempo de levantarnos del sueño. Yo no sé qué piense usted, hermano. No sé si está de acuerdo conmigo, pero es lo que yo puedo ver y lo que estoy entendiendo. ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene poder? Es una iglesia que ha estado durmiendo, que ha estado inactiva. Recuerde que dormir es un estado de reposo sin movimiento. Lo contrario a dormir sería despierto, sería estar activo. Eso sería lo contrario de dormir. Vamos a una cita bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 y el versículo 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Mire cómo Dios nos está diciendo que somos nosotros. La iglesia dice: somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche para estar durmiendo, ni de las tinieblas. Dice el versículo 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué no debemos dormir, hermanos? El Señor hoy nos está hablando. ¿Por qué no debemos dormir? Porque nosotros no somos de la noche. Porque nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz y somos hijos del día. Por tanto, nosotros no debemos dormir porque no somos de la noche. Si fuéramos de la noche, estaríamos durmiendo. Dice el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen. ¿Qué quiere decir eso? Los que son de la noche pues duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Quiere decir que los que son de la noche, los que son de las tinieblas, hacen cosas de la noche, hacen cosas de las tinieblas, duermen, se embriagan, hacen toda clase de cosas. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, no somos de la noche. Nosotros somos del día, somos hijos de luz para vivir como hijos de luz. Y se me viene a la mente, hermano, la noche. Y cuando llega la noche, ¿qué se prende? Las luces, ¿cierto? Cuando llega la noche se prende la luz. ¿Por qué? Porque aunque estemos en la noche, no somos de la noche. Estamos puestos para brillar en medio de la noche.
Estamos puestos para brillar en medio de las tinieblas, hermano. La iglesia perdió el propósito de Dios. Y Dios nos está llamando a hacer luz, a brillar en medio de las tinieblas, hermano. Y usted y yo nos tenemos que levantar. Tenemos que levantarnos de ese sueño y tenemos que volver al propósito de Dios. Volver a ver, a creer lo que nosotros somos, a volver a creer esa palabra, a volver a vivir, a tener esa palabra en nosotros, a vivirla, a reflejarla, lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y aunque estemos en la noche, no somos de la noche. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es Dios. No estamos para embriagarnos de las cosas del mundo. No estamos para embriagarnos de las cosas, de la maldad, de todo lo que hay, de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo. No estamos para embriagarnos, no estamos para intoxicarnos de esas cosas. Yo puedo ver, hermano, como el mundo ahorita, las naciones, y mire que me parece algo interesante. Yo no sé si usted haya pensado lo mismo, pero mira cómo después de que varias naciones estaban legalizando el aborto y legalizando otras cosas que son contrarios al carácter de Dios, viene esto, legalizando el aborto. Y yo decía, pero ¿por qué las naciones, por qué los reinos, por qué los gobiernos están haciendo esto? Y uno puede ver cómo Dios se manifiesta al mundo, se hace conocer, se da a conocer al mundo y a la iglesia, porque muchas veces la iglesia no estamos haciendo la obra del Señor, pero las tinieblas están haciendo sus cosas, están haciendo cosas de tinieblas. Y Dios nos permite pasar por estos momentos para que nosotros podamos reflexionar. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. En el versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15, gloria sea al Señor para siempre, digno de ser glorificado. Dice el versículo 15, mire lo que dice el Espíritu Santo, hermano, a nosotros como iglesia. Mirad pues con diligencia. Vuelvo y lo leo. Mirad pues con diligencia. O sea que ¿cómo tenemos que mirar? Con diligencia, con prontitud. Saber cómo estamos andando. Dice, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia a reflexionar. El Señor está haciendo un llamado diligentemente para que nosotros prontamente examinemos, reflexionemos cómo estamos andando. Dice, no como necios, sino como ¿quién? Como sabios. ¿Cuál es el necio? Algunos hermanos colocaban un texto en esos días de no salir de casa, ¿cierto? Y eso está bien, no salir de casa. ¿Por qué? Porque dice, el necio ve el peligro, el prudente ve el peligro y se esconde, y el necio lo ignora y pasa y recibe el daño, ¿cierto? Es lo mismo para nosotros hoy como hijos de Dios. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Estamos siendo sabios en los tiempos que estamos viviendo? El Señor nos dice que nosotros como iglesia debemos conocer el tiempo. ¿Para qué? Para andar como sabios, no para andar como necios. No es tiempo, hermano, de que tú sigas en la comodidad de tu casa. No es tiempo de que sigas en la comodidad espiritual. No es tiempo de que sigas viviendo como a ti te parece. No, es tiempo de vivir como sabios, hermano. Dice por qué, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿por qué hay que andar sabiamente? Porque los días son malos.
Los días no son buenos, los días son malos. Hoy es tiempo, hermano, en que nosotros como iglesia tenemos que dejar de mirar, de estar tan pegados a las cosas de este mundo y empezar a mirar las cosas de Dios. Empezar a dejarnos de apegar tanto a las cosas materiales. Mire lo que está pasando, hermano. No hemos podido trabajar, no se ha podido trabajar, los hermanos no han podido salir a trabajar, la gente no ha podido salir a trabajar. El mundo entero. ¿Y qué puede hacer? No pueden hacer nada. Dios nos está diciendo, dejen de poner tanto la mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales, para poner nuestros ojos en lo eterno. Porque las cosas, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y Dios nos está instando y amonestando como iglesia a que quitemos la mirada de esto terrenal, porque esto se va a acabar pronto, hermano. Esto se va a acabar pronto. No nos peguemos al dinero, no nos peguemos a las casas, no nos peguemos a los bienes materiales. Peguémonos a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas. Y lo que nos vamos a llevar, hermano, lo que nos vamos a llevar es lo eterno. No nos vamos a llevar ni la casa, no nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar la cuenta del banco. Hermano, nos vamos a llevar lo eterno. Nos vamos a llevar lo espiritual. Donde nosotros pongamos nuestros ojos, dice, allí estará nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. La pregunta en esta mañana, hermano, como iglesia, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está puesto su amor, su corazón, hermano? El Señor le dijo a una iglesia, has dejado tu primer amor. Había dejado de poner el corazón en lo verdadero y se habían vuelto litúrgicos, se habían vuelto mecánicos. Hermano, el problema de la iglesia no es cómo se reúne, si se reúne en sitios grandes, si se reúne en sitios pequeños. Ese no es el problema, hermano. El problema es cuando la iglesia pierde el primer amor. El problema es cuando pierde la vida y se vuelve mecánica la vida cristiana. Yo me puedo reunir y podamos seguir reuniéndonos en casas, pero aún reuniéndonos en casas, eso se puede volver mecánico. No es que si se reúnen en casas o se reúnen en templos grandes, no. Ese no es el problema. El problema es cuando la iglesia cae en la rutina, cae en lo mecánico. Se vuelve estructura, se vuelve algo ahí rígido y no hay vida del espíritu. Ese es el problema, hermano, que yo veo en la iglesia. El problema no son las iglesias grandes. Muchos están en contra de las mega iglesias. La verdad, yo no estoy en contra de las mega iglesias. Estoy en contra de lo que se hace en la mega iglesia que no sea el propósito de Dios. Pero pueden haber iglesias pequeñas que tampoco cumplen el propósito de Dios. Entonces no es eso. Porque si Dios no estuviera de acuerdo con las mega iglesias, entonces ¿por qué en el cielo va a haber una mega iglesia donde dice la palabra que nadie podía contarlos? Entonces, si no le gusta la iglesia, no le gusta la mega iglesia, no le va a gustar entrar al cielo, porque allí va a haber una mega iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que decimos, con lo que pensamos. No es el lugar grande o el lugar pequeño, es la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu, en dónde está nuestro corazón y cómo se vuelve nuestra vida cristiana cuando perdemos el primer amor. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema. Y el Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar este tiempo, hermano. Tal vez nos queda corto tiempo, porque la Biblia dice que se acerca el día. La noche está avanzada. Cuando dice que la noche está avanzada es porque ya va a amanecer. Entonces, no sé, tal vez son las 4 de la mañana. En el reloj de Dios, tal vez son las 5 de la mañana, no sé, pero lo que sí sé es que está para amanecer. Dice Rosita, por tanto no seamos insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor, Él es nuestro mayor tesoro. Eso, qué palabra tan bonita, gracias hermana Rosita. Él es nuestro mayor tesoro. No seamos insensatos, hermanos, Él es nuestro mayor tesoro. ¿Qué hacemos peleando y discutiendo por cosas?
¿Qué hacemos discutiendo por simplezas? No, Él es nuestro mayor tesoro, y cuando Él es nuestro mayor tesoro, Él va a traer vida a la iglesia, hermanos. Y necesitamos despertar. Y dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe qué? Hay que aprovechar ese tiempo. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra aprovechar? Utilizar una cosa de forma que se obtenga el máximo provecho posible. Nos queda corto tiempo, nos queda poco tiempo, hermano. La verdad, nos queda poco tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Hagamos nuestro agosto como cuando en agosto hay promociones y la gente vuelve en masa. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar, porque quieren aprovechar la promoción. Es el tiempo de que la iglesia aprovechemos bien el tiempo. Hagamos nuestro agosto. Vamos a Colosenses capítulo 4. Si los hermanos quieren participar, participen, hermanos. Somos iglesia y nos edificamos unos a otros. Colosenses capítulo 4, el versículo 5 y versículo 6. Ojalá que todos los... Póngale para quitar pausa. Los hermanitos deben preguntar, no llamar, sino hacer preguntas, comentarios. ¿Listo? Porque se nos frena la transmisión. Colosenses capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Miren lo que dice la palabra. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Me gusta este versículo. Dice, andad sabiamente para con quién, con los de afuera, o sea, los incrédulos, los que no creen en el Señor. Pero dice, redimiendo bien el tiempo. ¿Qué significa esto? Yo me puse a pensar cómo así que el Señor relaciona que andemos sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Me puse a pensar en este versículo y lo que entiendo de este versículo es que no debemos perder el tiempo. Dice, redimir significa no perder, sino aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cómo? Andando sabiamente con los de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos ser un tropiezo para los incrédulos, hermano. Yo creo, por lo que he visto de la iglesia, que muchas personas no se han convertido al Señor por la forma en que vive la iglesia, porque no hemos sido sabios para con los de afuera, porque muchas veces hemos sido tropiezos, porque nuestro testimonio, sí, somos creyentes, pero no hay un testimonio que refleje el mensaje que nosotros le predicamos a la gente. Dice Luis Carlos, es tiempo de buscar la santidad de Dios y promulgar el Evangelio. Exactamente, es lo que el Señor nos está diciendo. Muy bien, hermano Luis, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Vivan sabiamente con los de afuera, o sea, no seamos tropiezo para la gente de afuera, porque cuando la gente ve nuestro vivir, pueden creer al mensaje, pueden creer al Evangelio. Nosotros podemos tener un buen mensaje, pero si nuestro vivir no es conforme al mensaje, la gente va a creer, no va a creer. Y al no creer se va a perder el tiempo, hermano. Es como cuando usted y yo hacemos un trabajo y lo comenzamos a hacer mal y se termina mal. Cuando usted comienza un trabajo y lo empieza a hacerlo mal hecho, le va a terminar mal hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a perder el tiempo. Tiene que volverlo a hacer. Entonces se pierde tiempo. La iglesia ha estado perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos sido sabios para con los de afuera. No hemos sido sabios para con los incrédulos. Y el Señor hoy nos está diciendo, aprovechen bien el tiempo. Vivan sabiamente para con los de afuera. Que su testimonio también pueda ser un mensaje. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Nuestro vivir, nuestra vida cristiana habla, hermano. Y la gente va a querer ese mensaje. La gente va a querer esa palabra. La gente va a querer tener ese Dios que nosotros tenemos. ¿Cuándo? Cuando ellos vean nuestra forma de vivir. Andar sabiamente es redimir el tiempo.
Si queremos empezar a redimir el tiempo, hermano, tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. Que la gente vea nuestros hogares, que la gente vea nuestra forma en que tratamos nuestra esposa, la forma en que tratamos nuestros hijos, la forma en que nos tratamos entre nosotros, la forma en que trabajamos nosotros en una empresa. La gente va a ver que realmente Dios está entre nosotros. La gente querrá tener ese Dios. La gente querrá creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no sé si usted se ha preguntado, hermano, alguna vez se ha preguntado, ¿será que las personas, a pesar de que han recibido un buen mensaje, una buena palabra, no han creído por causa de mi testimonio? ¿Qué piensan, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay personas que debieran ya ser cristianos, ser hijos de Dios, redimidos, lavados, transformados por el poder de la palabra y el Espíritu Santo? Nuestro testimonio ha sido piedra de tropiezo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos? Ustedes ni entran ni dejan entrar. Porque aunque predicaban la palabra, la vida de ellos no era una vida que pudiera fluir en el Espíritu, y la gente no podía entrar. Muchas veces, ¿por qué? Porque la doctrina no era correcta, pero muchas veces porque eran hipócritas. Entonces, como en nuestra vida, hermano, estamos viviendo en tiempos donde el conocimiento de Dios ha tomado el primer lugar y la vida se vive como quiera. Entonces tenemos un conocimiento y nos llenamos de conocimiento de Dios y nos llenamos de conocimiento, pero ¿cómo es nuestro vivir? ¿Cómo es el vivir de nosotros? ¿Será que la vida cristiana es solo conocimiento? ¿O es conocimiento y vida? Tiene que haber conocimiento y tiene que haber vida. Se ha vuelto tan impresionante esto, lo del conocimiento, que ya no importa la vida como yo vivo. Lo importante es que yo sepa de Biblia. Lo importante es que yo sepa de Dios, no importa cómo viva. Estamos cayendo en un error. Algunos eruditos de la Biblia, algunos estudiosos de la Biblia dicen que nosotros somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y el mismo nombre lo dice, la Odisea. No sabemos si estamos acá o estamos allá. No hay un estar centrados, hermano, en la palabra. Y hoy lo que se quiere es mostrar quién sabe más que el otro, aplastar al otro que casi no tiene conocimiento. Pero ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la humildad? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la devoción al Señor? ¿Dónde queda la oración? ¿Dónde queda todo lo que somos nosotros como hijos de Dios? Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. ¿A dónde queda el mirar a otro como superior a él mismo? ¿Dónde queda eso? Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si no hay amor? ¿Qué es lo que reflejamos a nuestros semejantes? ¿Qué estamos reflejando nosotros como iglesia ahora? ¿Por qué Dios nos está permitiendo pasar por este tiempo, hermano? Tiempos difíciles. La gente no va a creer solo por lo que predicamos, sino también por lo que somos. La Biblia dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús primero hizo y luego enseñó. Ese es un reto para nosotros. Bien, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. San Mateo capítulo 5, versículo 16. No sé cuántos están de acuerdo conmigo o con la palabra. Con la palabra del Señor. 5:16. Leamos desde el 15, Mateo capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o un almud, sino ¿dónde?
¿Candelero dónde iba? Arriba, en la pared. Dice, sino sobre el candelero, ¿y qué? ¿Y alumbra a cuántos? A todos los que están en casa. Entonces nosotros somos una luz en casa. La casa puede hablar de familia, pero la casa puede hablar también de iglesia, pero la casa también puede hablar donde nosotros vivimos, el barrio, el sector, la ciudad, el departamento, el país. Eso significa casa, es el lugar donde estamos. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que las personas van a ver en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que las personas deben ver en la iglesia? No, la gente no debe ver que yo cojo una Biblia y salgo para el lugar de reunión. Bien, en esta versión dice, de la misma manera, escuche bien, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Es interesante, está muy bonita. Vuelvo a leer, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine a la gente y muestre cómo se obedece a Dios. Interesante, gracias Laurita. Interesante. Una hermana comentó, 2 Corintios 3, 4 y 5, por medio de Cristo Dios nos asegura que todo eso es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos hace la capacidad de hacerlo. Ajá, o sea, es Dios. Entonces, si Dios está en nosotros, pregunta, ¿Dios nos ha capacitado para hacer buenas obras? Amén. Claro, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a leerlo. Vamos a leer la importancia de las obras y de que la gente vea en nosotros cómo se vive para Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya iba a decir, si alguno quiere leerlo, lo puede hacer. Se me olvidaba que estoy solo. Capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Lea conmigo esa palabra, hermano. Dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. ¿Quién nos creó? Dios. Dice, creados en Cristo. Ahora dice que fuimos creados en Cristo, de alguien que tiene vida, que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Fuimos creados en Él, fuimos sacados de Él, tenemos vida en Él, fuimos creados en Cristo, de Él. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la pregunta es, ¿dónde debemos andar nosotros? En las buenas obras que Dios preparó. Pregunta, hermano, ¿cómo estás viviendo como iglesia del Señor? ¿Cómo estás viviendo como cuerpo de Cristo? ¿Has reflexionado en eso? ¿Cree que tus obras alumbran a los demás? ¿Cree que tus obras y las obras que nosotros como iglesia estamos haciendo iluminan a las demás personas? Eso es redimir bien el tiempo. Eso es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios no nos ha llamado a vivir como nosotros queremos, hermano. Redimiendo bien el tiempo es vivir abundando en buenas obras para que los demás puedan ver. ¿Qué concepto tienen las personas de nosotros? ¿Qué concepto tienen los vecinos? Que es un vecino mal geniado, vecino grosero, es un vecino que no le hace un favor a nadie, es un vecino que no saluda, antisocial, es un vecino que no comparte con otros, es un vecino que no le habla a nadie, es un vecino que trata mal a sus hijos,
que trata mal a su esposa. ¿Qué concepto tienen la gente de nosotros? Ah, pero ese señor va a la iglesia. Lo único que saben es que van a la iglesia. Pero la palabra está diciendo buenas obras. Es la manera en que redimimos bien el tiempo, porque sabemos como iglesia qué tiempo estamos viviendo. San Juan capítulo 17, versículo 1. (17, 21) Perdón, dije 1, no, es 21. San Juan 17, 21. Pueden hacer preguntas también, amados hermanos. Estamos en el servicio. Estamos edificándonos unos a otros. Pueden preguntar, pueden aportar, como ya lo están haciendo algunos hermanos. 17, 21. Mire lo que dice el versículo, la Sagrada Escritura. Leamos desde el 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está hablando orando por los que iban a creer. Dice el versículo 21, ¿para qué? Para que todos, ¿cuántos? Todos sean ¿qué? Uno. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí. Por eso hay muchos que no pueden entender la Trinidad de Dios. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ellos son uno, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, uno con Dios. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué la gente no ha creído? ¿Por qué la gente no está creyendo en el Evangelio? La Biblia dice: para que seamos uno, para que no hayan divisiones. ¿Por qué hay tantas divisiones en la congregación? El mundo va a creer cuando todos seamos uno. La pregunta es: ¿la iglesia es uno? Hay tantas discusiones, hay tantas cosas. Uno cree que se debe tomar chocolate con pan, otros creen que se debe tomar pan con chocolate, y no nos ponemos de acuerdo. Y nos ponemos y discutimos por unas cosas y unas simplezas, y eso trae divisiones a la iglesia. Y hay muchas cosas que nos dividen, hermano, conceptos secundarios, pero en lo fundamental tenemos que estar unidos, hermano. Un ejemplo: hay hermanos que creen que deben ponerse en velo para orar. Está bien, póngase velo. El otro cree que no. Listo, eso no es fundamental. Eso no es fundamental. El uno cree que si no se pone velo, entonces Dios no lo escucha. ¿Será que Dios no lo va a escuchar si no se pone velo? ¿Por qué Dios nos escucha? Porque hubo alguien que nos unió a Dios, el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio de Cristo por el cual Dios nos aceptaba, no es por ponernos un velo. A veces ponemos cosas, divisiones, conceptos que nos dividen, que dividen a la iglesia. La iglesia hoy está dividida, pero la iglesia es uno solo. Dice: para que seamos uno. Para que seamos uno. Hay mucha tela que cortar sobre asuntos como esos. Pregunte si hay buena señal. Es que me están diciendo que no. Pregunte si hay buena señal. ¿Hay buena señal, hermanos? ¿Hay buena señal? ¿Estamos viendo bien? ¿Estamos transmitiendo? ¿Están recibiendo? Ya, que ya. Bien, gracias. Entonces, en lo fundamental tengamos unidad, y en lo secundario libertad. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Necesitamos estar unidos, hermano, dar tanta división. Volvamos a Romanos. Terminamos en Romanos capítulo
13, versículo 11 al 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios por estos espacios, por las redes, por el internet. Gracias al Señor. Si no, ¿cómo sería? ¿Romanos qué, pastor? Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 dice, leamos desde el 12, la noche está avanzada y se acerca el día del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Desechemos todo lo que sea de la noche, todo lo que sea de tinieblas, desechemos, dice la palabra del Señor. Dice el Espíritu Santo, desechemos, limpiémonos de toda contaminación, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mire, interesante esto, hermano. Mi esposa leía ahorita Efesios al comenzar el servicio, Efesios capítulo 6, donde habla de las armas. Dice que debemos vestirnos, o sea que eso debe estar puesto en nosotros. Las armas de la luz, la verdad, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, los zapatos, las botas del Evangelio de la paz. Estar vestidos, porque aunque estamos de noche, no somos de la noche. Vistámonos las armas de la luz. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos que sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Una persona que está en sus 5 sentidos, que tiene sus sentidos despiertos, que está en su juicio cabal. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Esa coraza de justicia es la coraza de fe. Es lo que hemos creído en el Señor. Dice, de fe y de amor. Coraza de fe y de amor. O sea, la fe va con el amor. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Confiados, completamente seguros en la salvación que el Señor nos ha dado. No dudar por ningún momento. Vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto por nosotros. El Señor viene pronto por la iglesia. No perdamos la esperanza. Mantengámonos en la esperanza, en esa fe de haber sido justificados, en esa esperanza de la salvación, pero que actúa por el amor. Y terminamos un último versículo, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Leamos desde el versículo 3. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. Léalo conmigo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Bien, esto es algo que nos reta a nosotros. Yo me puedo recomendar.
A uno siempre le piden recomendaciones de otra persona, ¿cierto? Y uno le pregunta, bueno, ¿y qué tal es esa persona? Y uno puede decir, no, esta persona es así, así, así. Pero cuán difícil es recomendarse a uno mismo. Pero dice el apóstol Pablo que antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios. Nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Mire, por todo lo que pasaba el apóstol Pablo, dice, nos recomendamos en esas cosas, en azotes, en cárceles, en tumultos, cuando la gente se aglomeraba para agredirlos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, tremendo. Pero también dice el versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Entonces ahí vemos a un apóstol o a unos apóstoles o a un equipo que trabajaba en el Evangelio. No le daba ocasión a la gente de tropiezo. Se mostraban, se recomendaban en muchas cosas. Y primero, tribulaciones, angustias, necesidades, pero también en santidad, en pureza, en amor, en ayunos. Dice Rosita, para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Mire lo interesante que es vivir en santidad, hermano. La santidad es un fruto que lo vimos hace unas clases atrás. La santidad es un fruto. De lo que yo soy, el fruto de la santidad se va dando, va saliendo, se va mostrando a otros. Y es lo que le damos a conocer. Lo que otros ven es el fruto en nosotros. Son las evidencias de un verdadero creyente. La santidad, el fruto, la pureza, la santidad. Podemos recomendarnos a nosotros mismos y ser luz para este mundo que está en tinieblas y que necesita conocer a Dios. Hermanos, les animo a despertar. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de dejar de estar dormidos, inconscientes de lo que está pasando, salir de nuestra comodidad y vivir como Dios quiere que vivamos en este tiempo. Este tiempo estamos para recogernos en nuestras casas, pero no es el propósito de Dios que estemos encerrados. Es el propósito de Dios que salgamos y vayamos y seamos luz a otros. Prediquemos el Evangelio y demos la palabra y que otros miren nuestro vivir para que el mundo crea que Jesucristo fue enviado para salvar al mundo. Un abrazo para todos, hermanos. Permítame, terminamos con una oración. Ore conmigo. Señor Dios, gracias por la palabra que nos has entregado esta mañana. Somos responsables de esta palabra. Somos responsables de qué hacemos con esta palabra que tú nos has entregado en esta mañana. Trae sanidad, trae libertad, trae liberación, trae vida, Señor, a través de tu palabra, a cada corazón. Bendecimos la iglesia y que la iglesia, Señor, pueda entender y podamos entender tu propósito para con nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, paz a vosotros. Bendiciones. Un abrazo. Dios les guarde.